Estaremos tratando hoy dentro de la materia de homilética algunas cuestiones que nos ayudarán en nuestra preparación. Quisiera antes de iniciar la clase en forma, compartir desde luego la palabra de Dios, que es la que nos va a conformar más todavía que cualquier enseñanza. Y esto es lo que en aprecio quiero compartir con usted. Dice la palabra de Dios así en el Salmo 119, ahora a partir del verso 33 al 40. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Una palabra oportuna para todo siervo de Dios, ¿no? Yo creo que una de las cosas importantes y que debemos tener siempre presentes en nuestras oraciones es que sea Dios quien nos enseñe, que nos muestre el camino por el cual debemos andar según su palabra, con la promesa y la solvencia de que en cada corazón debe haber el deseo de guardarlos profundamente ahí en el interior mismo de su corazón. Cuando le pedimos al Señor que nos dé entendimiento es para guardar su palabra, hacerla nuestra, prenderla ahí en nuestros corazones. Creo que una buena solicitud dentro de esta porción de la Escritura es pedirle al Señor que nos guíe precisamente por la senda de ese compromiso, sus mandamientos. Y creo que una buena actitud de todos nosotros es que nuestros corazones estén inclinados para que con toda reverencia nuestras propias vidas puedan recibir con amonestación, con fervor, la palabra de Dios que quiere darnos esa imagen y semejanza con la cual dentro de sus propósitos divinos Dios nos creó. Algo que tenemos nosotros que quitar siempre de nuestros corazones son los obstáculos, aquellos impedimentos que nos permitan poder recibir con toda fidelidad la palabra de Dios. Y una de estas cosas es pedirle a Dios, como dice el salmista, aparta mis ojos que no vean la vanidad. Más bien, Señor, te pido que avives mi camino. Estas son palabras de un hombre que confía en Dios, que espera en Él y que confiadamente le pide al Señor así, confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Y bueno, son las cosas que creo que nosotros también tenemos que pedir y también anhelar. He aquí yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. La palabra de Dios vivifica y nos muestra la justicia, cómo debe ser nuestro proceder, cómo debe ser nuestro actuar. Creo que la vida cristiana debe vivirse en equidad, de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a las demandas del hombre. Dios nos da siempre un estilo de vida para ser de inspiración. Así que hoy creo que somos bendecidos por la palabra. Creo que hoy podemos continuar con nuestra clase y decirle al Señor gracias por la oportunidad de vida que nos das, por la oportunidad de aprender de ti, saber de ti y vivir en ti. Son buenas las experiencias, ¿no?, que Dios quiere que usted y yo podamos vivir. Bien, hablando acerca de el sermón expositivo, hemos hablado de lo que no es un sermón expositivo o un mensaje expositivo. Hoy quiero ver esto con claridad. Hay personas que nos preguntan seguido qué tipo de mensaje le gusta a usted exponer. Bueno, yo siempre he dicho que para mí lo expositivo es lo mejor
es lo más desafiante que puede haber para mí en mi preparación, pero bueno, cualquiera puede diferir de lo que uno expone o dice, y yo con gusto comparto esto como una aplicación que puede ser práctica a nuestras vidas, y para mí esto es un gran desafío, como espero lo sea también para usted. Quisiera hablar acerca de la composición de lo que es el mensaje expositivo. Hemos venido hablando brevemente de lo que no es un mensaje expositivo. Hoy vamos a hablar de lo que es la composición del mensaje expositivo, lo que sí es un mensaje expositivo, las ventajas que ofrece el mensaje expositivo. Hablaremos también de otros mensajes, pero vamos a concretarnos hoy a esto. ¿Cómo uno puede mezclar, o cómo puede usted, cómo puedo yo mezclar los hallazgos de tal forma que nuestro rebaño, que ha puesto Dios en nuestras manos, pueda comprender la palabra de Dios? Bueno, creo que será siempre bien importante el saber que cuando usted está hallando algo en la Biblia, cuando está descubriendo algo en la Biblia, y que ha impactado su corazón, que usted lo ha venido entendiendo, o que quiere que su congregación lo entienda y lo comprenda, pues viene entonces ahora la pregunta, ¿verdad? La primera pregunta que reviste toda importancia. ¿Cómo puedo hacer que comprenda mi rebaño la palabra de Dios y los requisitos que Dios quiere implantar en su vida el día de hoy? Bueno, estas son preguntas desafiantes que apelan al entendido, al siervo de Dios, a que debemos procurar con diligencia presentarnos delante de Dios, para poder así asimilar la palabra y, por tanto, compartirla de una manera sencilla y eficaz en el corazón de la gente, del pueblo, de los siervos de Dios. El exégeta, el estudioso de la Biblia, quiero poner esto como un ejemplo, es como un buzo que se puede zambullir en las profundidades del mar buscando preciados tesoros. Cuando extrae, por ejemplo, perlas del fondo de cualquier océano o del océano en común, el expositor viene a hacer algo similar. Viene a ser como el joyero, como lo que sigue, como lo que debe continuar al gran descubrimiento. Ahora que el buzo ha traído del fondo del océano estas perlas preciosas, se las da al joyero, y uno como expositor, ¿qué es lo que va a hacer con esto? Bueno, pues las va a organizar. Primero descubre, después organiza en forma ordenada en su relación propia entre sí, entre lo que debe ser una pieza con la otra, los colores, los tamaños, las figuras que va a hacer con ellas, o el brillo, la colocación de estas piedras preciosas o perlas preciosas en un anillo, en un brazalete, en un dije, en un colgajo. Bueno, todo esto ya será obra del artífice, de aquel que está trabajando con lo que se le ha descubierto. Y son las cosas que a veces el siervo de Dios tiene que llegar a hacer. Una vez que ha descubrido tantas cosas bellas y hermosas, ahora, ¿cómo las va a ordenar? Para mostrárselos a aquellos que habrán de ver su descubrimiento, aquellas cosas que ahora se propone decir. En esta etapa entonces entran en este proceso los títulos, los bosquejos, las introducciones, las ilustraciones, las conclusiones, en sí la conformación de todo lo que usted quiere decir. Viene entonces el acomodo, puede ser de lo menor a lo mayor, o como alguien decía, ¿verdad?, de lo particular a lo general. Y estas observaciones nosotros las estamos viendo de una manera muy sencilla. El mensaje de la palabra de Dios va a representar para nosotros en sí los primeros materiales que en la elaboración, por ejemplo, de una comida, pues van a ser crudos, ¿no? Usted, si quiere preparar una carne que tenga un sabor rico y extraordinario, bueno, pues la tiene que preparar, le tiene que poner algunos ingredientes, dejarla reposar después de que la ha vertido a lo mejor en algún jugo para carne o alguna especie que le va a dar sabor a la carne. La tiene que dejar reposar por un tiempo, la tiene que remojar, la tiene que investir para que finalmente usted la pueda disfrutar después de todo un procedimiento.
Entonces la materia prima es esa parte cruda, es esa parte que ha sido extraída mediante una dedicación, en el caso de la escritura, mediante un estudio exegético profundo y responsable, hasta que el producto quede terminado, entonces será expuesto. Cuando usted, después de que ha terminado de guisar esa carne, habiéndola preparado, habiéndola dejado reposar, ahora pues una vez preparada la puede disfrutar. Así es el mensaje, es positivo. Usted ha descubierto una gran gama de posibilidades, después las ha ordenado, las ha preparado, las ha ordenado y entonces ahora las puedes poner. Es así la carne también, ahora la puede disfrutar, la puede comer. La clave de todo esto es precisamente recordar lo que distingue a una verdadera exposición, aquellas cosas que usted va a explicar del texto, particularmente las partes difíciles a entender o a aplicar. El mensaje expositivo, como todos los mensajes, tienen ese desafío. Ahora que lo he expuesto, ahora que lo he explicado, ¿cómo se puede llevar a cabo? ¿Cómo lo podemos nosotros aplicar? Creo que esa es la razón fundamental de llegar a una conclusión clara, explícita, que la gente pueda determinar tomando decisiones que la va a aplicar a su vida. No como un conocimiento más, sino que es de vital y verdadera importancia. Así que no solamente es el hecho de recordar el texto, sino el cómo lo puedo vivir, cómo lo puedo aplicar a mi vida. Creo que el mayor de los desafíos está en esto. Uno de los escritores que ha hablado acerca del mensaje expositivo, el profesor Meyer, ofrece un consejo cuando piensa acerca de los oyentes en qué forma la homilética tomará parte de su vida. Él menciona que hay 5 consideraciones a satisfacer en cada sermón exitoso. Primero dice que se debe apelar a la razón, totalmente de acuerdo, a lo que el hombre puede razonar, a lo que el hombre puede pensar. Hablar a la conciencia, aquellas cosas que están dentro de nosotros, descubriéndose, aquellas cosas que nos señalan, aquellas cosas que se cuestionan dentro de nuestra mente. Una segunda o tercera consideración, incluyendo esta, es precisamente la imaginación. Aquellas cosas que pueden producir en nosotros sueños verdaderos, reales. Aquellas conquistas que se dan en principio después de las imágenes que nos pueden hacer ver, entender, comprender. Y esto es algo que debemos apelar constantemente a la imaginación del hombre según la dirección misma del Espíritu de la palabra de Dios. Otro es que debe de apelar a las emociones del ser humano, aquellas cosas que deben motivar y alentar nuestra vida para realizar las cosas. No solamente debemos ser emotivos, sino que todo nuestro ser pueda ser influido poderosamente por la palabra de Dios. Creo que el hombre no debe dejar de sentir lo que es. Esa es parte de nuestra constitución y también debemos apelar a ella. Desde luego a la voluntad. La voluntad del hombre se puede inclinar a sus deseos carnales o a sus deseos espirituales. Y esa es una lucha y un antagonismo. La palabra de Dios viene a tomar en el hombre una formal decisión, obviamente para inclinarse siempre a lo más importante de su ser, que su espíritu esté inclinado a la voluntad misma de Dios. Así que para cada una de estas cosas no hay método más útil que la exposición sistemática de la palabra de Dios. Cuando apelamos así entonces a la integridad del hombre a través de las Escrituras, la palabra de Dios conforma el corazón del hombre, lo reviste de integridad, le hace reaccionar oportunamente para un cambio y transformación de su vida. Esto es el significado de la aplicación final y formal de la palabra de Dios que produce un cambio en la vida del ser humano. En sí la predicación expositiva tiene mucho que ver, obviamente, con ese deseo y esa propuesta de Dios, de que el hombre reciba su palabra bendita, su palabra divina, la palabra que Dios ha enviado con bendición. El deseo de Dios es que cuando Él envía su palabra, la envía con un propósito, que no regrese vacía, sino con el propósito que Él envió, que sea de bendición.
En otras palabras, que enlace su corazón, que enlace el corazón de los oyentes, que enlace nuestros corazones de los mismos expositores que ya han sido enlazados por ellos y regrese a Dios así conforme le envió. Creo que es muy importante el hecho de poder entender que en la predicación expositiva el lenguaje utilizado en la comunicación del mensaje también debe ser considerado como importante. El mensaje debe ser claro, debe ser comprensible, debe ser pintoresco y sobre todo bíblico. Estos elementos son esenciales, siempre tenerlos presentes. Es probable que uno llegue a pensar tantas cosas para un mensaje. Vea usted entonces la importancia que reviste el hecho de predicar la palabra de Dios. Obviamente que es todo un compromiso. Alguien diría palabras menos, palabras más, se requiere responsabilidad y estudio y dedicación para poder compartir la palabra del Señor. Hay fuertes advertencias que nos invitan siempre a considerar que todo pronunciamiento que uno haga debe ser responsable. Hay hombres que se han pronunciado favorablemente acerca de lo que significa para ellos la palabra de Dios predicada, la palabra de Dios expuesta, dada a conocer a los demás. Se dice lo siguiente: hay un estímulo que le sigue a la terminología bíblica. Gran parte de la predicación moderna ha tomado un giro meramente psicológico y sociológico. Hay gente que apela solamente a la psicología, a la sociología, hacia la conducta del hombre y a los fenómenos que están sucediendo hoy día alrededor del hombre. Es muchas veces la predicación ya no solo con carácter psicológico, con carácter sociológico, sino llega a ser hasta misteriosa y mística, como algo que es muy buscado por la gente, lo nuevo, lo ocurrente, lo desconocido, aquellas cuestiones que invitan solamente al misticismo, ¿verdad?, a entrar a la posibilidad de ser sin tener la seguridad, sino buscando respuestas que satisfagan más la convicción personal de uno que la convicción espiritual que uno llega a tener. Son cosas que la mente humana desea ver, como alguien dijo, para creer, cuando realmente no es el propósito divino de Dios en sí, sino solamente la búsqueda del hombre a lo que él desea saber y conocer. Establece ideas psiquiátricas usando con frecuencia los términos de psiquiatría en lugar de los del evangelista cristiano. Hoy día el mensaje está revestido de todo esto, apela solamente a las necesidades del hombre con palabras, con conceptos humanos, con conformidades humanas, buscando que el hombre entre en una armonía de paz y de contentamiento consigo mismo, a través de prácticas esotéricas, a través de prácticas solamente filosóficas y no con un contenido bíblico que realmente puede cambiar la necesidad del hombre y puede venir paz a su corazón. Creo que muchas de estas cosas, fuera de la terminología bíblica, habla siempre de la represión, de las fijaciones, de los traumas, de las neurosis y de los síndromes, sin final verdaderamente a la vista. Solamente es una vana repetición, es un constante ir y venir. Se nos habla de positivismo en la vida, pero realmente nada que ver con la palabra de Dios. Se afirma así entonces que en su mayoría estos términos no son los que el Espíritu Santo puede utilizar efectivamente para un cambio y una transformación en la vida de las personas. Hoy día la gente busca la novedad, el positivismo, la reacción a favor de lo material, de la búsqueda del hombre, buscando solamente entretenimientos para satisfacer así sus necesidades. Prácticamente lo que el hombre está haciendo es pasar un tiempo, o lo que le llaman pasatiempos, en lugar de buscar razones verdaderas que cambien el sentir de su vida y llenen verdaderamente sus necesidades. Otro asunto crucial es la dinámica del discurso, es decir, la relación de la audiencia y la efectividad de la comunicación.
Hay cosas que hay que entender profundamente. Mire, quiero referirme a esto, a lo que implica verdaderamente un conocimiento muy minucioso del tema, y es aquí donde verdaderamente no podemos tener sustitutos. No hay cosas superficiales que puedan compararse con lo que es un estudio minucioso, lo que se conoce como una exégesis profunda. Por cierto que hay dos términos que debemos de ilustrar en esto. A veces la gente confunde la exégesis con la eisegesis. Un estudio responsable es cuando usted se mete a fondo y extrae la enseñanza del texto, pero un estudio poco responsable se conoce como eisegesis, que es cuando el hombre mete su idea al texto para hacer de él solamente un manipuleo, una idea del pensamiento del hombre metido a la palabra de Dios como una justificación para decir como si fuera la palabra de Dios. Creo que estos asuntos que son cruciales dentro de los discursos debemos nosotros discernirlos, entenderlos, comprenderlos para precisamente no confundirnos. Estas son las cosas que Dios quiere que sucedan hoy en la vida del hombre, que con responsabilidad predique la palabra de Dios, con sabiduría, con poder, con gracia, para quitar toda duda de la mente, del corazón del hombre y poner palabra fresca, palabra que pueda ser baluarte para su vida y sustento para su corazón. De esta manera, entonces, quien habla tiene que buscar que su palabra sea íntegra y que su audiencia tenga la habilidad y la facilidad de ver con autenticidad y sinceridad lo que el siervo está predicando. Debe de haber entonces siempre este tipo de razones a considerar. Finalmente, debemos de considerar que el mensaje expositivo debe tener un conocimiento de las personas y cómo es que se puede responder a la palabra predicada. Creo que debe haber siempre esa relación entre el que comunica y el que escucha, y debe haber obviamente una reacción a la cual debe usted estar atenta. ¿Cómo es que va a reaccionar la gente ante la palabra de Dios? Creo que esta es la satisfacción del siervo de Dios, cuando ve que la persona reacciona en una actitud reverente, de confrontación, a veces de arrepentimiento como tal, para poder decir que la palabra de Dios llegó a sus corazones, que el mensaje llegó a sus vidas. Cuando la gente puede levantarse de sus lugares para hacer decisión, cuando la gente se levanta para buscar una relación, cuando la gente reconoce su condición y pide perdón a Dios, o simple y sencillamente la palabra es enseñada a sus vidas, la gente se compromete al estudio, al desarrollo, a la integración, y hay un compromiso con Dios, un compromiso con la iglesia, un compromiso con su pastor. La gente entonces ha sido bendecida por la palabra de Dios y siempre va a haber una respuesta de ellos a favor de sus vidas y a favor de la obra, a favor de la relación con Dios. En resumen, de estos pasos podemos decir que la experiencia expositiva, la preparación del expositor, el procedimiento y la aplicación de los principios del texto bíblico, así como la composición del mensaje expositivo y la predicación de la exposición, no se pueden ni se debe de omitir ninguna fase sin hacer peligrar seriamente la certeza y la utilidad de la palabra de Dios mediada a través del expositor. Siempre vamos a correr riesgos, ¿verdad? Cuando uno se para a predicar, siempre vamos a correr tentaciones, las cuales debemos excluir. Un hombre preparado, un hombre dispuesto para todo estudio de las Sagradas Escrituras, va a tener siempre luchas, va a tener confrontaciones, va a tener tentaciones, pero cuando estamos en el estudio en oración, estas se irán de nosotros. Así que aquí no cabe la vanidad ni la vanagloria tampoco. Creo que el hombre de Dios que predica la palabra de Dios debe ser sencillo y debe ser íntegro, y toda la gloria, toda la honra sea para nuestro Dios en aquellas cosas que llegamos a pensar, aquellas cosas que llegamos a decir, aquellas cosas que llegamos a hacer. Todo debe ser para la gloria misma del Señor. ¿Cuántas ventajas tenemos nosotros en consideración al mensaje positivo?
Déjeme ahora decirle las ventajas de lo que puede darnos un mensaje expositivo. La predicación expositiva, sin duda alguna, como un concepto claro y preciso de las verdades bíblicas compartidas, deben tener siempre en el estilo y en el contenido una razón de ser. Yo creo que este es el beneficio principal. Aparte de todo lo que nosotros podamos decir, vamos a encontrar ventajas presentadas en un orden de manera particular. Estos son los beneficios, estas son las bondades que ofrece precisamente la predicación expositiva. Y quiero compartirles estos. En primer lugar, la predicación expositiva logra mejor la intención bíblica de la predicación al presentar así el mensaje de Dios. También debo de entender y compartir que la predicación expositiva promueve la predicación bíblica con autoridad. Es una promoción de la palabra de Dios con toda autoridad, por lo que ésta reviste responsabilidad y seriedad. La predicación expositiva magnifica la palabra de Dios, la presenta como es, magnífica la palabra de Dios, extraordinaria, única. Yo no quiero hacer solemne lo que ya es en sí, ¿verdad? La predicación también expositiva provee un almacén de material homilético rico y extraordinario. Cuando usted esté estudiando, cuando usted en profundidad es responsable en lo que está buscando y preparando, las notas que usted está haciendo, las puede empezar a invertir en un banco de información. Ahí hay una gran información de tiempo, un valor extraordinario por toda la inversión que ha hecho al prepararse, y cuando eso usted lo va guardando en un semillero homilético a través de lo que significan las palabras, los conceptos, las ideas, bueno, tiene usted ahí una riqueza para seguir buscando cada vez que se prepare, ya sabe dónde está el preciado tesoro y recurrir a él. Entonces la predicación expositiva magnifica la palabra de Dios. La predicación expositiva provee un almacén de material homilético, decíamos. La predicación expositiva desarrolla al pastor como un hombre de la palabra de Dios. Qué bueno que por eso nos puedan conocer, ¿no? Porque somos fieles y predicamos la palabra de Dios. Qué bien se oiría de usted que dijeran, ese hombre es un hombre de Dios. Ese hombre que ves ahí es un hombre que predica extraordinariamente la palabra de Dios. Es un hombre que vive conforme a la palabra de Dios. Bueno, la predicación expositiva asegura los más altos niveles del conocimiento bíblico para el rebaño. Hemos hablado de la importancia que reviste el hecho de preparar una predicación expositiva. Tiene que meterse a la palabra, buscar en la palabra y ver el contexto de la palabra con todo lo que esto implica. Pero también la predicación expositiva lleva a pensar y a vivir bíblicamente. Este es uno de los grandes desafíos, ¿no? La gente hoy día solamente quiere estar recibiendo y recibiendo sin pensar. Pero cuando usted predica y hace pensar a la gente, entonces la gente empieza a hacer decisiones. Entonces la gente es confrontada, entonces la gente puede ver cuál es su condición, reflexionar y cambiar su manera de vivir. Por un vivir ahora bíblico, por un vivir más apasionado, por tomar decisiones que sean para bien de su vida, del ministerio mismo de la iglesia y sin duda alguna de apoyo a su pastor o al predicador. Pero también la predicación expositiva promueve tanto la profundidad como la amplitud. Qué bueno es conocer la anchura y la profundidad del amor de Dios. El conocimiento del hombre se abre, tiene una apertura. Le es más fácil concebir cada vez que lee y entender lo que el Señor está diciendo en su palabra. Empieza a haber comprensión, empieza a haber discernimiento, la palabra de Dios empieza a profundizar y el hombre tiene que compartir. Cada vez su mensaje será más profundo, más amplio, más generoso para todo aquel que escucha. Pero también la predicación expositiva obliga el tratamiento de textos difíciles a interpretar. Cada vez nos será más desafiado el hecho de poder profundizar en la palabra de Dios. Nosotros mismos tendremos que buscar en donde antes no habíamos buscado.
nos habrá de interesar tanto que buscaremos las oportunidades de indagar, de investigar qué es lo que dice, cómo es que lo dijo, quién lo dijo, buscando en léxicos, buscando en concordancias, en libros a los cuales antes no teníamos acceso, ahora los podremos lograr precisamente porque no nos quedaremos conformes con lo que hasta ahora hemos conocido. Pero también la predicación expositiva permite que se manejen amplios temas teológicos. Quiere decir que al ir pensando en las cosas de Dios nos va a llevar de un asunto a otro. Nuestra mente se ordenará, la Escritura nos revelará muchas cosas, sin duda alguna. La misma palabra nos da respuesta a nuestras interrogantes cuando empezamos a leer la Escritura y surge una pregunta. La palabra misma de Dios tiene la respuesta. Así que iremos de libro en libro, iremos de capítulo en capítulo, iremos de respuesta en respuesta a las preguntas que nosotros mismos tengamos surgidas en el estudio y la investigación de la palabra del Señor. Pero también la predicación expositiva aleja a los predicadores de las rutinas y de los favoritismos. Qué bueno, ¿no? Salir de esa rutina, de esa religiosidad, de esa forma tan limitada en la cual llegamos nosotros a preparar nuestros estudios como una costumbre simple, sin invertir demasiado tiempo. Creo que ahora estaremos procurando darnos más tiempo para el estudio, para la aplicación de la Escritura, para el conocimiento de ella, para la investigación profunda con responsabilidad. Nuestra predicación será mejor cada vez. Y ¿sabe una cosa? La gente lo notará, pero sobre todas las cosas estaremos honrando a Dios. Ya no es solo lo que usted conozca, ya no es solo lo que usted aprenda, sino la influencia que puede tener la palabra de Dios en su vida y en la vida de los demás. Esto le dará toda la gloria y la honra a nuestro Dios. Pero también la predicación expositiva previene la introducción de ideas humanas. Donde está la palabra de Dios, no cabe el concepto humano más que para la reflexión, de decir esto es lo que hizo Dios y ahora mi vida ha sido cambiada y transformada. Empieza a haber genuinos testimonios del poder de Dios obrando en la vida y en la mente del ser humano. No es mi palabra, no es mi humana sabiduría, sino el poder de Dios realizándose en nosotros. Pero también la predicación expositiva resguarda en contra de la mala interpretación del texto bíblico. Bueno, cuando uno profundiza y analiza las ideas, los conceptos de lo que dice la palabra de Dios, ya no va a haber duda de que nos podamos nosotros equivocar, porque responsablemente lo estamos haciendo. Sale a la luz una clara interpretación, ya no hay duda en lo que uno puede decir, ni tampoco llanamente puede uno interpretar. Esto se llama irresponsabilidad. Podemos equivocarnos muy fácilmente, las aplicaciones no serán dentro del contexto de lo que Dios dice y podemos cometer gravísimos errores confundiendo a la gente porque nosotros estamos también confundidos. La predicación expositiva también imita la predicación de Cristo y la de los otros apóstoles. Un pasaje que Pablo en referencia hace de sí mismo es acerca de cómo Él es solamente un instrumento en las manos de Dios. Y esto es lo que nosotros venimos a hacer. Por ejemplo, Pablo decía, aprendan de mí. Bueno, cualquiera que atrevido Pablo, ¿no? Pero él decía algo más, aprendan de mí así como yo aprendo de Cristo. No está diciendo que tan solo pongamos sus ojos en Él, sino que pongamos los ojos en donde los ojos de Él han sido puestos, en Jesús, en Cristo, quien es el autor y consumador ¿de qué? De la fe. Es decir, que el ejemplo en todas las cosas es Cristo Jesús. Y esto es algo que el Señor nos pide que nosotros hagamos. Pero también la predicación expositiva promueve lo mejor del expositor. La vida cristiana es un estilo de vida, a la manera de Jesucristo. La exposición de la palabra de Dios es una exposición de lo que nosotros mismos hemos creído al oír la palabra de Dios. Un expositor debe ser un testigo fiel de la vida y obra del Señor Jesucristo en su propia vida.
Creo que un expositor transmite la experiencia vivida a diario con el Señor, transmite que ha estado en el estudio de la palabra de Dios, reconoce también y transmite un exégeta, un hombre de Dios que ha profundizado en el estudio, conocimiento y convicción de lo que dice. Así que uno de los primeros bendecidos siempre va a ser quien predica la palabra de Dios, en este caso el predicador, el siervo de Dios. ¿Cómo es que nosotros entonces podemos declarar la predicación expositiva? Creo que hay muchas cosas que nosotros podemos decir en un siglo que está comenzando. Yo le puedo llamar tiempos de oportunidad y tiempos de avivamiento, cuando la gente debe de conocer que en medio de todo esto la predicación es un arte. La predicación expositiva es un arte. Cuando el hombre puede enseñar esto hoy día a las generaciones venideras, a los jóvenes que están naciendo en el Señor o aquellos que anhelantemente quieren conocer la verdad, creo que es un buen tiempo en donde la palabra de Dios como ciencia puede llegar a la vida del hombre. No estoy hablando en términos meramente humanos, sino que hoy día los jóvenes quieren descubrir cosas nuevas. Hay tanta novedad tecnológica hoy día que muchas veces el conocimiento de tanta tecnología está apartando a los jóvenes de Dios, a través de tantas situaciones que están al alcance y a la vista de ellos, y lo que menos y inoportunamente no ha llegado a sus vidas es la palabra de Dios. Qué bueno que los jóvenes se den la oportunidad de buscar en medio de estos tiempos la dirección de Dios para su vida. Es aquí donde la exposición de la palabra de Dios puede alumbrar el entendimiento a estas nuevas generaciones. Y creo precisamente que la palabra expositiva, la predicación expositiva, está supliendo las necesidades y el reclamo de los jóvenes que quieren saber y que quieren conocer la verdad. Nadie dijo que sería fácil en estos tiempos. Yo creo que en estos nuevos siglos pareciera que todo es opuesto. Ningún otro método de predicación requiere tanto trabajo como la predicación expositiva. De igual manera, ningún otro método recompensa de forma tan abundante como la predicación expositiva, porque es aquí donde uno puede ver cambios y transformaciones. No solamente es el método, no es el elemento vital, sino la responsabilidad del que predica. La predicación predicada con responsabilidad, sin duda alguna, que dará sus frutos. Indudablemente que será una forma de poderle decir a Dios gracias porque ha valido la pena la inversión, pero de esta manera usted pueda decirle a Dios gracias porque me permites honrarte y glorificarte a través de todos estos actos. Desde luego que no es la única forma de poder predicar expositivamente, hay otras formas, hay otros métodos, hay otras maneras que quisiera también compartir con usted y de esta manera ver cómo también tenemos nosotros en la palabra de Dios oportunidades de tratar sin duda alguna con tipos de predicaciones que nos pueden ayudar. Mire, quisiera mencionar esto a manera de tipos de predicación para poder hacernos solidarios y hablar de un mismo asunto sin que entremos en ninguna duda y sobre todo confusión. La palabra de Dios nos dice que en los diferentes tipos de predicaciones podemos tener, por ejemplo, la predicación evangelística, el mensaje evangelístico. Este mensaje tiene como propósito el convencer a los perdidos de recibir a Cristo como Salvador y Señor de sus vidas, como su Salvador personal. Los cambios que debe producir la predicación evangelista son cambios internos en la vida de la persona. Un nuevo nacimiento es el hecho de obedecer lo que la palabra de Dios nos dice ahí precisamente en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Experimentar un nuevo nacimiento espiritual, una nueva vida en relación y en armonía con Dios.
Es donde el Espíritu de Dios llega al corazón del hombre para cambiarlo y para transformarlo. El mensaje evangelístico entonces habla de un imperioso cambio interno, un nuevo nacimiento en la vida de todo creyente. Pero también se habla de un cambio intelectual, un cambio en nuestro intelecto, un cambio en nuestra mente, un cambio en nuestra manera de pensar. Empieza a haber también una renovación a través del mensaje evangelístico. La palabra de Dios nos dice ahí en 2 Corintios capítulo 5 que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿En quién? En Cristo Jesús. En este pasaje de 2 Corintios 5, verso 17, nos habla de toda esta preciosa oportunidad que el hombre tiene al conocer a Dios a través de la exposición de su palabra. El pasaje anterior al cual hacíamos referencia de un nuevo nacimiento, lo encontramos ahí en el Evangelio de Juan capítulo 3. Pero también el hombre, al ser afectado en su espíritu, en su corazón y en su vida, va a sufrir un cambio sustancial en su vida. El mensaje evangelístico ofrece todas estas oportunidades. Cuando el hombre recibe a Cristo en su corazón, va a haber un cambio en sus emociones, va a haber un cambio en su mente, va a haber un cambio en su voluntad. Esto se llama el hecho de que cuando el hombre es tocado en lo profundo de su ser, ahí en su alma, ahí en donde se dice que reposa la voluntad, el intelecto, el conocimiento, el entendimiento del hombre, se afecta todo su ser por la bendita palabra de Dios. Pero también sucede dentro de este cambio, un cambio espiritual, un cambio en la mente y un cambio en el alma del hombre. Estas cosas son importantes cuando nosotros las podemos considerar así. Pero también hay otro mensaje. Este mensaje se conoce como el tipo de mensaje doctrinal. ¿Qué significa la palabra doctrina? Bueno, enseñanza. Cuando Jesucristo empezó su ministerio en el capítulo 1 del Evangelio de Marcos, cuando Jesús predicaba con la autoridad con lo cual lo hacía, sin duda que mucha gente venía a los pies de él, rendidos. Mucha gente era enseñada y mucha gente era sanada, mucha gente era salvada. Y se preguntaba la gente, ¿cómo es que Jesús puede expulsar demonios? ¿Cómo este Jesús está hablando con autoridad? ¿Cómo es que este Jesús pueda decir que perdona pecados? Mucha gente tiene una serie de cuestionamientos. Una de las primeras preguntas que surgen acerca del ministerio de Jesús es la que hacían referencia en el capítulo 1 del Evangelio de Marcos, cuando la gente decía, ¿qué es esta nueva doctrina? ¿Qué es esto nuevo que éste está enseñando? Cuando usted empieza a predicar la palabra de Dios, sin duda alguna que la está enseñando, la gente está aprendiendo. Y habrá sorprendentemente gente que interrogue, gente que pregunte, ¿qué es esto nuevo? ¿De qué están hablando estos? ¿Qué es este nuevo mensaje que nos quieren decir? Porque en medio del mundo hoy día hay mucho ateísmo, mucha gente ignora la palabra de Dios, mucha gente desconoce la palabra de Dios y con cuánta oportunidad podemos llegar a ellos. Entonces, el tipo de enseñanza o el tipo de mensaje doctrinal implica el hecho de instruir a los creyentes a las grandes verdades de la fe y de la doctrina cristiana. Quiere decir que el mensaje doctrinal o de enseñanza edifica, instruye, hace crecer a aquellos que en Cristo ya han creído o los hace creer a los incrédulos. Funciones a cumplir dentro de la predicación doctrinal. La iglesia puede ser adoctrinada, puede ser enseñada, la iglesia puede ser instruida, la iglesia se edifica, se enlaza, tiene un mismo sentir. Esta es una función a cumplir, pero también puede prevenir a la iglesia de la doctrina falsa. Ya no podrán ser engañados, ya no podrán ser seducidos. Antes, cuando uno no tiene esta preparación, puede ser presa fácil de cualquier doctrina falsa, de cualquier mentiroso y engañador que venga con ideas distorsionadas.
Sanamente uno anhela conocer de la palabra de Dios y siempre habrá oportunistas que traten de desviar la atención del corazón del hombre, sacarlo en relación con la relación que tiene de Dios. Y hoy día, cuando uno es enseñado, cuando se le ha predicado la verdadera doctrina, entonces no habrá posibilidades de que alguien lo pueda engañar cuando usted conoce la verdad. Pero también el mensaje doctrinal nos puede llevar a hacer cumplir con el crecimiento espiritual propuesto por Dios. Creo que una de las cosas es que nosotros no solamente nos quedemos enanos, sino podamos crecer y desarrollarnos espiritualmente en el conocimiento de la palabra de Dios. Esto es lo que el mensaje doctrinal puede hacer. Y también hay un mensaje que es muchas veces compartido a través de la adoración y la alabanza. Es parte de la edificación, del crecimiento y del desarrollo de todo cristiano. Y este tipo de mensajes, que puede ser a través de los coros, a través de los cantos, a través de la exposición, puede ser complementada así, es con el propósito de engrandecer el amor, la adoración y sumisión a Dios. Es la forma en que usted debe discipular a las personas, de saber siempre que cuando cantamos a Dios, Él es el objeto de nuestra adoración. A Él damos toda la gloria y la honra con los dichos de nuestra boca, con la inspiración de nuestro corazón. Cuando usted predica también mensajes de devoción de este tipo, entonces la gente empieza a tener conocimiento de lo que Dios es para nosotros. Cuando usted instruye a la gente en esto, la gente crece, la gente conoce de Dios, la gente tiene devoción por Dios, la gente empieza a sentir necesidad por las cosas de Dios y empieza esa búsqueda, con toda razón, porque ha sido enseñado a través de la palabra en la importancia que esto reviste. Asimismo, el agradecimiento a lo que Dios ha hecho a nosotros o por nosotros. Y esta es una forma de que nosotros podemos también dirigir a los nuevos creyentes. Cuando usted predica un mensaje devocional, instruya cómo tener devoción, pero también al hecho de poder agradecer a Dios cada día por las bondades y por sus misericordias. Y en tercer lugar, dentro de la predicación devocional, debemos entonces instruir en el reconocer lo que es Dios y lo que es de Dios. Cuando hay ese discernimiento, siempre vamos a entender que todo lo bueno viene de parte de Dios. Y lo malo, Dios lo transforma en oportunidad y en bendición para nuestras vidas. Todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman a Dios. Romanos capítulo 8, ahí en el verso 28 y 29, se nos habla de esto. Así que podemos nosotros seguir aprendiendo de la palabra de Dios, podemos seguir viendo tipos de predicaciones que nos pueden ayudar en nuestra vida cotidiana, en nuestro desarrollo y en nuestro crecimiento. Voy a hablar de otro tipo que es muy interesante. Se conoce como el tipo de mensaje de consagración. Este tipo de mensaje es con el propósito de estimular al creyente a dedicar dones, talentos y tiempo al servicio de Dios. Creo que vale la pena recordar que el Espíritu Santo nos da dones. Por lo menos cada creyente debe tener un don. Hay listas de dones en Romanos capítulo 2, es una lista. En Efesios capítulo 4 también hay otra lista de dones espirituales que Dios nos da para la edificación, para el desarrollo y para el servicio a nuestro Dios. Cuando digo dedicación, desarrollo, me refiero al creyente, y el servicio a Dios es aquello que Dios nos da para poderle ser útil en su iglesia y en donde quiera que Dios nos ponga. Dentro de la dedicación o predicaciones de este tipo de consagración, debemos de considerar tres cosas importantes. La primera es la entrega que la persona puede hacerle a Dios. La segunda consideración es el servicio que uno le puede prestar a Dios, y la otra, el esfuerzo cotidiano que cada uno de nosotros está haciendo por recibir la palabra de Dios,
la preparación y el compromiso que ha adquirido con nuestro Señor.